Ya. Empezamos con el tema que es el nervio facial y el intermediario. Entonces, vamos a hablar dónde se origina, cuáles son sus ramas colaterales que se desprenden de estos nervios, ¿ya? Y cuál es la función que tiene cada uno de ellos, ¿sí? Vamos a ir hablando y decir, para podernos orientar bien, ya. El nervio facial, más o menos, con sus ramas temporales, fíjense, se van a fijar cuando estén dando examen, se van a colocar así, van a colocar la mano. Entonces, estos son los ramos temporales, estos son los ramos cigomáticos, este es el bucal superior, el bucal inferior, y esto representa al nervio cervical, ¿sí? Entonces, con esta disposición que colocan ustedes en su carita, van a tener más o menos, se van a dar cuenta de los ramos a los que estamos marcando, ¿sí? Bueno, dentro de esto vamos a hablar y vamos a decir que este nervio tiene una raíz sensitiva y una raíz motora. La sensitiva, que va a recoger sensibilidad pues, de una parte de la cara, ¿sí? Y la motora, que va a estar en relación con estos músculos, ¿sí? La parte motora. Y la vegetativa, que va a estar en relación con una glándula que está situada aquí, que es la glándula lagrimal, y las glándulas, las glándulas sublingual y submaxilar, que son fibras vegetativas. Bueno, para que ustedes puedan entender un poquito mejor, ya vamos, les voy a hacer cierto dibujo aquí voy a hacer, de la médula, ¿ya? Para que nos podamos orientar mejor, ¿sí? Ya. En la médula vamos a encontrar una sustancia gris, generalmente formado por núcleos, ¿ya? Núcleos, ¿ya? Y una sustancia blanca formado por fibras. Aquí vamos a tener por donde van a emerger unos surcos que se van a llamar surcos colaterales, ¿sí? Porque aquí hay un surco que se va a llamar surco medio, aquí también hay un surco que se va a llamar surco medio, y esos son los colaterales. Bueno, en el caso del facial, la raíz motora, antes que nada, la parte anterior, y esta va a ser la parte posterior. La parte anterior va a ser siempre motora. Y esta parte posterior, las altas posteriores, también formado por núcleos, va a ser sensitivo. Ahora, ¿cómo es esto? Ya, aquí decimos que el núcleo motor, la parte motora del facial se origina, aquí va a haber una partecita que va a ser, que se va a denominar así, sustancia reticular gris. O sea, la parte motora se va a originar aquí, ¿sí? La parte motora se va a originar aquí y va a salir por este surco colateral, ¿sí? ¿Hacia dónde? Hacia estos músculos, ¿sí? Hacia estos músculos. La parte sensitiva. En el trayecto del nervio, de este nervio, vamos a encontrar un ganglio que se va a llamar el ganglio geniculado, ¿sí? Este ganglio geniculado va a tener sus células en forma de T. Y estamos hablando de la raíz sensitiva o el intermediario. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Estas células en forma de T son prolongaciones de sus prolongaciones celulíferas. Entonces, la parte
sensitiva va a venir, aquí tenemos el oído, ¿sí? La membrana del tímpano y la parte posterior del conducto auditivo externo. Entonces, si ustedes agarran un palillo y quieren sacarse el cerumen de este conducto y se lastiman la parte posterior, va a ser la parte sensitiva. Esta parte sensitiva, este dolor, va a viajar y se va a encontrar con este núcleo, que es el núcleo geniculado, ¿sí? Y aparte de eso, va a seguir la sensación dolor. Aquí se va a analizar qué es lo que está pasando, ¿sí? Y va a seguir su trayecto. Va a entrar por aquí, ¿sí? Esta es la parte sensitiva. Y va a terminar aquí en un núcleo que se llama núcleo del haz solitario, ¿sí? Solitario, ¿sí? En la parte superior, aquí va a terminar, ¿sí? En este núcleo, que va a estar situado aquí, aquí. Entonces, por intermedio de la sinapsis, este con este, ya va a salir la sensación, ya la orden, que va a venir aquí, la parte motora, la orden, porque aquí nos estamos lastimando con el palillo, ¿sí? Y aquí va a salir la orden a la parte motora y va a decir, por favor, deje de utilizar el palillo, se está haciendo daño. Pero esa parte motora no va a estar relacionado con esto, sino va a estar relacionado con los músculos del brazo, ¿sí? Que ustedes rapidito van a retirar ese palillo. Entonces, esos son los orígenes reales, ya, de la parte motora, de la parte vegetativa, ¿sí? Ahora, en la parte vegetativa, aquí va a haber la glándula lacrimonasal, ¿sí? Esta glándula lacrimonasal, todo el tiempo, esta glándula lacrimal está todo el tiempo funcionando. Ya les he indicado por dónde se vierte y todo eso, porque tiene que humedecer al globo ocular. Eso está funcionando todo el tiempo. Igualmente aquí tenemos las glándulas salivales y eso están acompañando a estos nervios, al nervio motor, ¿sí? Entonces, de ahí que hablamos ya que este nervio tiene dos raíces, una sensitiva, que es aquí, en el ganglio geniculado, y la motora, ya la motora que está aquí, que está en la sustancia reticular gris de la protuberancia, ¿sí? Dan inervación por intermedio de esta inervación a la glándula lagrimal y a su vez a la glándula sublingual. Esa es la parte vegetativa, ¿ya? La vegetativa. Esta. La sensitiva, la motora y la vegetativa. Ahora, se llama intermediario porque al ingreso del conducto auditivo interno, vamos a ver que esto corresponde al facial, ¿ya? Esto corresponde al auditivo, ¿sí? En el fondo del conducto auditivo interno hay una pared, esto se va a llamar cresta vestibular, la que va a dividir ese fondo, esa pared, y va a haber una cresta aquí vertical. Entonces va a dividir en 4 cuadrantes. El antero superior va a estar en relación con el facial, aquí. El antero inferior va a estar en relación con el nervio coclear.
Y el sensitivo se va a colocar al medio de los dos. Por eso se llama intermediario. Intermediario de uno y de otra raíz. ¿Sí? Entonces, esos son los orígenes y las generalidades del nervio facial. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a hablar ya de que este nervio saliendo de la columna vertebral, ¿sí? Ya aquí tenemos las generalidades, ¿sí? Ahora, por intermedio, también a su vez tiene fibras que van a ser las sensoriales. Estas sí son fibras prestadas, que va a venir de un nervio, ¿sí? Que va a dar inervación a una parte de la lengua. Sensoriales significa sentido. Esto significa sensitivas, significa dolor, presión, calor, ¿sí? Aquí tiene la función motor, o sea, su función que tiene. Son los músculos de la mímica, del cuello. Después están con los músculos del músculo estiloideo, el digástrico, huesecillos del oído, por intermedio del músculo del martillo. Función sensorial, recoge el sentido del gusto de los dos tercios anteriores de la lengua, ya, y sensitiva, recoge de la piel, el dorso de la oreja, el conducto auditivo externo. Función visceral, son secretoras vasodilatadoras de las glándulas lagrimales, sudoríparas, salivales, la arteria auditiva, todo eso, pero eso está enmarcado, ¿sí?, dentro de esta función, ¿sí? Aquí tenemos, ya, lo que les indicaba. Les voy a mostrar, ya, aquí tenemos el ganglio geniculado, aquí. Híjole, ya, aquí tenemos el ganglio geniculado. Entonces, este ganglio va a recibir la sensibilidad de aquí, del conducto auditivo externo, y va a viajar. Y como tiene sus fibras en T, les he dicho, este va a llegar a este núcleo que se va a llamar el núcleo de la solitaria, ¿sí? A su vez, la parte motora van a ser aquí en un núcleo, la sustancia reticular gris, va a venir por aquí, se va a juntar aquí y se va a distribuir en las partes, ya, de aquí los músculos de la cara, la glándula lagrimal, ¿sí? Entonces, en todas esas partes, ya, aquí se va a distribuir en la parte motora, ¿sí? Ese va a ser el recorrido. O sea, su origen es el recorrido del nervio facial. Orígenes reales. La raíz motora del nervio facial está situado aquí. Aquí está la raíz motora, ¿sí? En la sustancia reticular gris de la protuberancia. De ahí va a emerger, esta es la sustancia reticular gris de la protuberancia. Las fibras vegetativas tienen origen en dos núcleos. Las fibras vegetativas, ¿sí? Estos son los núcleos salivales, ¿sí? Fíjense, aquí está el núcleo motor, salival, los núcleos salivales, ¿sí?
y el núcleo lacrimomuco-nasal. ¿Sí? Entonces, esta es la parte motora. ¿Sí? Tenemos el núcleo salival superior. ¿Sí? Aquí tenemos los núcleos, decimos los núcleos salivales y el núcleo del facial. Esto es en la parte central, la parte motora. Ahora la parte sensitiva, vamos a tener en un núcleo, ¿sí? Que se llama el ganglio del núcleo geniculado, ¿sí? ¿Dónde está situado? En el primer codo intrapetroso. Ya vamos a ver en dónde está situado, ¿sí? O sea, que esta parte sensitiva va a recibir ya de aquí, de aquí, fíjense, va a recibir de aquí del conducto auditivo externo, ¿sí? Aquí. Y de aquí va a viajar hasta el núcleo del ar solitario, ¿sí? Aquí tenemos, fíjense, va a viajar, va a entrar aquí, y este es el núcleo del ar solitario. ¿Y dónde se va a situar? Aquí en la parte superior. Y por sinapsis, o sea, va a estar conectado con este núcleo, ¿sí? Con el núcleo del facial. Y de ahí que va a emerger, aquí está el salival superior, y este es el núcleo lacrimomuconasal. Entonces, la raíz sensitiva va a tener su origen aquí, ¿sí? Y de todos los pares craneales, la raíz sensitiva siempre va a estar en un núcleo, ¿sí? Y aquí va a terminar aquí, en este núcleo, el núcleo del ar solitario, en la parte superior, porque la parte inferior va a corresponder a otro nervio, va a corresponder al glosofaringio, ¿sí? Entonces, estos son hablando de sus orígenes los orígenes reales, o sea, dónde se van a originar. Aquí tiene núcleo principal, núcleo parasimpático, núcleo sensitivo, ¿sí? Ahora, este nervio, una vez originado así, ya va a tener su trayecto y va a estar en relación con el peñasco, con la porción interna del peñasco. De ahí va a salir por un agujero que se va a llamar el agujero estilomastoideo, llegando a la parótida, ¿ya? Donde va a dar sus ramas terminales. Pero en este trayecto de la porción del intrapetrosa va a dar ramos colaterales, ¿sí? Y también eso se van a llamar ramos colaterales intrapetrosos. Y también va a dar ramos colaterales extrapetrosos para dar sus ramos terminales que van a ser el temporofacial y el cervicofacial. Aquí tenemos ya, va a ser el temporofacial. Sí, que está por encima de esta comisura, va a ser el temporofacial. Y el cervicofacial, ¿dónde estoy? Ya, el cervicofacial va a ser
ya, que va a dar inervación a una parte del cuello. ¿Sí? ¿En dónde se divide? ¿Dónde da sus ramas terminales aquí? En la parótida. Estas son ramas terminales. Aquí tienen sus orígenes. Origen real de la raíz sensitiva. O sea, la raíz sensitiva nuevamente les voy a indicar, se origina aquí, en este ganglio. De aquí sale la sensación de dolor, ¿sí? Mientras que la parte motora ya entra a este conducto, ¿sí? Y sale por el agujero estilo mastoideo. O sea, la parte sensitiva va a terminar, ya les decía, aquí, en el núcleo, en estos núcleos. Este es el salival superior, aquí está. Tenemos el salival superior, ¿sí? El núcleo lagrimal, y aquí tenemos el núcleo del facial. Aquí termina, ¿sí? En un ganglio que se llama núcleo de la solitario o ganglio de la solitario, en la parte superior, aquí, porque la parte inferior está con el glosofaringio, ¿sí? Y de aquí se van a anastomosar, ya, se van a anastomosar con la parte anterior, ya, con la parte anterior, y va a salir por la parte por el surco que se va a llamar surco colateral posterior. Las fibras sensitivas están entrando. Las fibras motoras están saliendo, ¿sí? Esta va a ir a los músculos faciales y esta va a recoger la sensibilidad de la parte del conducto auditivo externo y de la membrana del tímpano, ¿sí? Y aparte esta va a estar llevando fibras secretoras para la glándula lagrimal y para las glándulas salivales. Entonces, aquí tenemos la raíz sensitiva, tiene su origen en el ganglio geniculado. Este ganglio geniculado, ¿dónde está situado? En el primer codo intrapetroso. Aquí en el peñasco, vamos a hacer así. Este es el conducto auditivo interno. Aquí ya les he dicho que está dividido en 4 cuadrantes, ¿sí? Este es el cuadrante del facial, este es el cuadrante del coclear. Entonces, el nervio va a entrar aquí y se va a poner frente, aquí va a estar unos orificios en la cara anterosuperior del peñasco. Y este se va a llamar hiato. Y este es el hiato accesorio. Y estos hiatos van a tener un canal, ¿sí? Entonces, aquí va a estar situado el ganglio geniculado, en el primer codo intrapetroso. Después, el recorrido va a ser en el sentido, ¿sí? En el sentido. Hasta llegar aquí, ya. Y este va a ser la segunda porción del facial, ¿sí?
¿Dónde va a estar situado esto? En la pared interna de la caja, aquí, la pared interna. Aquí está el promontorio, la pared interna de la caja del tímpano. La ventana oval, ventana redonda. Por detrás de la ventana oval va a estar situada la segunda porción. Por detrás y por encima. Y aquí ya va a estar en la pared posterior, ya va a estar la tercera porción. ¿Sí? Entonces, se dice que el ganglio geniculado está situado aquí, en el primer codo intrapezoso. Se llama genu, ya porque el genu representa la rodilla. La rodilla, ya tengo más allá, la rodilla del canal intrapetroso, ¿sí? De este canal, la rodilla. Genu, rodilla. Aquí es donde se origina. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Tienen sus células en forma de T, ¿sí? Que va a venir la sensibilidad, va a entrar por el agujero estilomastoideo, va a llegar aquí, donde se va a unir, aquí va a estar unido, aquí va a estar ya en la porción motora, en la porción motora y la porción sensitiva, ya, y de aquí va a salir por este cuadrante. ¿Y dónde voy a terminar? Aquí, en el ganglio de la solitaria. ¿Por qué? Porque aquí tiene este núcleo, tiene sus prolongaciones en forma de T. Aquí tenemos la forma de T. ¿Sí? Una que va a ser esta, la que va a ser la central, esta que va a ser la central y esta que va a ser la periférica. ¿Sí? La periférica y la central. ¿Sí? Parecidos, todos este núcleo tiene su parecido con el ganglio espinal. Los ganglios espinales de la columna vertebral. ¿Sí? Entonces, este es el origen sensitivo, orígenes reales. Ahí tenemos lo que les he mostrado, ¿sí? Aquí está el núcleo del solitario, ¿sí? Aquí es donde termina la parte sensitiva, ¿sí? Aquí tenemos el núcleo del nervio facial, y estos son los núcleos vegetativos, el salival superior y el lágrimo muconasal, ¿verdad? Entonces, nuevamente, para que se den cuenta, aquí se origina la raíz motora, ¿sí? Aquí termina, ya entrando por aquí, termina la raíz sensitiva. Se llegan a anastomosar con esto, ya, ¿sí? Para que salga con una orden, ¿sí? Salga con esta orden, ¿sí? Y decir, no se lastime el conducto auditivo externo, porque está sintiendo la sensación dolor aquí, ¿sí? Y aparte de eso, está acompañando a esto la parte para la secreción lacrimal y para la sección salival. Esto ya estamos hablando en la protuberancia, ¿sí? Que ya no tiene esta forma ya no tiene esta forma, ya tiene diferente forma.
pero va a tener una asta anterior y una asta posterior. El asta anterior, motora. El asta posterior, sensitiva. Ya, trayecto del núcleo facial. Entonces, va a tener un trayecto intrapetroso y después va a tener un trayecto, ya, extrapetroso, ¿sí? Este es el ganglio geniculado, ya les he explicado, ¿sí? Orígenes aparentes, ¿por dónde está saliendo? Salen de la protuberancia, ¿sí? Por el surco, este se llama el surco colateral posterior, ¿sí? Este es el facial. Esta es la raíz motora. Este está saliendo. Y aquí tenemos ¿ya? Y aquí tenemos la raíz sensitiva. Esta raíz sensitiva está entrando, ¿sí? Está entrando aquí a la parte central, ¿sí? Aquí está, dice, emerge, los orígenes, entonces a esto se llama donde está este círculo, orígenes aparentes. O sea, están apareciendo, por eso se llama aparentes, ¿sí? Por el surco bulbo protuberancial, ¿sí? Se dirige hacia adelante para introducirse en el conducto auditivo interno, penetrando al acueducto del facial, excavado en el peñasco. En este presenta 3 segmentos. El primer segmento tiene esas dimensiones de 3 a 4 milímetros. Se dicho es el primer segmento. ¿Sí? Perpendicular al eje del peñasco. Frente a los hiatos, cambia de dirección. El segundo segmento es de 1 centímetro, oblicuo hacia atrás, hacia afuera y hacia abajo. ¿Sí? El tercer segmento es el vertical. ¿Sí? Se origina por debajo del aditus anantrum. ¿Qué es el aditus anantrum? Esta es la pared interna del conducto auditivo y aquí tenemos un orificio que va a comunicar una ventana que se llama aditus anantrum. O sea, aquí cambia de dirección y se vuelve vertical. ¿Sí? Para terminar en el agujero estilomastoideo. Aquí dice. En el aditus, por debajo del aditus anantrum y termina en el agujero estilomastoideo. Ese es, en sí, si podríamos decir, su recorrido. El recorrido del trayecto del nervio facial. ¿Sí? Fíjense, está emergiendo aquí. Este es el nervio facial. ¿Sí? Nuevamente voy a repetir, fíjense, para que no sé esto, para que nos demos cuenta. Este es la parte motora. ¿Sí? O sea, la parte motora está entrando. ¿Sí? La parte sensitiva. La parte motora está saliendo. La parte sensitiva está entrando. Y este es el nervio vestibular.
Por eso se llama intermediario. Está entre las dos raíces. ¿Sí? Entonces, para que nos demos cuenta, ¿sí?, cómo está distribuido, cómo está emergiendo ese nervio de la parte central. Origen aparente, nuevamente. ¿Sí? Aquí está. Sus relaciones, ya hemos indicado el trayecto intrapretroso, ya la porción laberíntica, timpánica, mastoidea, extrapetroso, supraglandular, intraglandular. Trayecto, está, ya. Después de recorrer el conducto auditivo interno, después está dentro sus ramas. Ramas colaterales intrapetrosos. El primer nervio el petroso superficial. Todos los petrosos superficiales son del facial, ¿sí? Los profundos aquí ya es del glosofaringio, los profundos. O sea, el nervio petroso profundo mayor del glosofaringio. El nervio petroso profundo menor del glosofaringio, ¿sí? Para que este petroso superficial con este petroso profundo se van a anastomosar o se van a unir con un ramo pericarotidio, ¿sí?, para formar un nervio que se va a llamar el nervio vidiano. El nervio vidiano, de la unión o de la anastomosis de esto, petroso superficial mayor, petroso profundo mayor. El nervio vidiano. Este nervio vidiano, ¿dónde va a terminar? En el ganglio pterigopalatino, atravesando el agujero y el conducto pterigopalatino o vidiano, que está entre las alas de la posteriogoides, el superficial mayor. El superficial menor también se va a unir al petroso profundo menor. ¿Dónde va a terminar ese? Ese va a terminar, el ganglio sfenopalatino está situado aquí. Y el ganglio óptico está situado aquí abajo. Y van a terminar en el ganglio óptico. ¿Sí? Son sus anastomosis. Ahora, las ramas intrapetrosas, o las que nacen en el codo del facial, ya va a ser la petroso superficial mayor y petroso superficial menor. Estas. Después, en su trayecto, aquí, va a dar el nervio del músculo del estapedio, o sea, del estribo, ¿sí? El músculo del estapedio. Después va a dar un nervio que se va a llamar la cuerda del tímpano. Esa cuerda del tímpano va a bajar, va a salir por la cisura, muchas veces la cisura, el agujero rasgado anterior, ya, se va a unir al nervio lingual, ya, para llevar las fibras viscerales, o sea, fibras sensoriales, ¿sí?, para la lengua, porque la lengua en la parte sensitiva está determinado por el nervio lingual, que es del trigémino, ¿sí? Después va a tener anastomosis con el
fíjense con el 13A, porque no hay anastomosis con el 13A, es con el, la anastomosis va a tener con el auditivo y va a dar al ramo de la fosa yugular. Entonces, estos son sus ramas intrapetrosas. Ahora, las ramas extrapetrosas, una vez salido del agujero estilomastoideo, va a dar este anastomótico, ramo anastomótico con el glossofaringeo que se llama asa de Haller. Asa. Va a dar el ramo auricular posterior, aquí. Va a dar el ramo sensitivo para el conducto auditivo externo, aquí. El nervio del músculo del digástrico del estiloideo, aquí. Y luego va a dar una rama lingual. Estas son las extrapetrosas, o sea, las que están fuera del conducto, ya fuera del conducto del recorrido intrapetroso del facial. Ahora les voy a indicar ya uno por uno sus ramas colaterales y van a ver que tiene, les he dicho, literatura, ¿sí? Ya, aquí tiene petroso superficial mayor, petroso profundo mayor, músculo digestivo, la cuerda del tímpano, anastomosis con el nervio neumogástrico. El extrapetroso, anastomotico con costo de faringeo, la asa de Haller, auricular posterior, vientre posterior digástrico, estiloideo y ramos terminales, temporofacial, cervicofacial. Fíjense que al ser resumido, este es el recorrido de intrapetroso, la primera porción, segunda porción y tercera porción. Y aquí están sus ramas terminales. ¿Sí? ¿Por dónde está originando? Está entrando aquí, por la parte anterosuperior, ¿sí? Del conducto auditivo interno. ¿Sí? Aquí está la primera porción laberíntica. O sea, esta porción es la laberíntica. La porción timpánica es esta, la segunda. Y la porción mastoidea, porque está en relación con la postmastoides, es la tercera porción. Ahora, en la primera porción, ¿qué relaciones tiene? Ojo, están caminando tanto el nervio motor, ya el nervio motor y el ramo sensitivo, son individuales, o sea, están corriendo libres, ¿sí? Están entre el caracol y el vestíbulo. Está entre el caracol y el vestíbulo, ¿sí? Alcanzando al primer codo intrapetroso, aquí, donde cambia de dirección para entrar a la porción timpánica, ¿sí? Y donde está ubicado el ganglio geniculado, ¿sí? La porción timpánica, porque está a nivel, está el dicho, está, ahorita les voy a mostrar, está con otro color. Está en la caja del tímpano, en la pared interna, es el promontorio. Siempre se van a guiar por el promontorio. Ventana oval, ventana redonda. O sea, la segunda porción es esta. Por detrás y por encima de la ventana oval, ¿sí? Y la tercera porción es la vertical, que es la mastoidea, ¿sí? Donde sale aquí por el agujero estilo mastoideo. Y en este agujero estilo mastoideo está en relación con la arteria estilo mastoidea. Entonces, ese es su recorrido intrapetroso del facial. En la primera porción. En la segunda porción, igual las relaciones ya
Les voy a indicar un poco más allá las relaciones. Relaciones en la cavidad craneal. Este nervio camina sobre el occipital, aquí, y la cara posterior superior del peñasco, para introducirse aquí, ¿sí? Por debajo de la protuberancia y el pedúnculo cerebeloso medio, ¿sí? Está, esa es la relación. El conducto auditivo interno. El conducto auditivo interno, ya en un canal, está bueno. Los nervios se introducen al fondo del conducto auditivo. Fíjense, aquí, para que se den cuenta, aquí tenemos, este es el facial, este es la raíz motora, esta es la raíz, perdón, ratito, me voy a ubicar. Sí, esta es la porción sensitiva. Y aquí está el nervio coclear. Este es nervio utricular y nervio sacular, ¿ya? O sea, ¿qué es? Este es anterior, ¿sí? Y aquí está entrando el facial, ¿sí? Está entrando la parte motora y está saliendo la parte sensitiva. Y aquí abajo está el nervio coclear, y este. Están fijando lo que les estoy pintando, ¿no? Este es el nervio facial. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces está en su origen en la porción intrapetrosa es en el agujero antero superior, ¿sí? Porque es un agujero, ¿sí? Ese es un agujero, ¿sí? Se origina el facial intrapetroso, ¿sí? Para entrar y después tener sus porciones. Aquí tiene lo mismo, por eso ahorita fíjense el facial, el intermediario. Este es el nervio coclear, este es el utricular y este es el sacular. Aquí tenemos mucho más detallado el orificio, el del facial. Aquí está el intermediario. Tenemos el coclear, el utricular y el sacular. Aquí lo mismo, ¿sí? Fíjense, este es el nervio facial. Este es el intermediario. Aquí está intermediario, ¿sí? Y este es el coclear. El coclear y el vestibular, ¿sí? Es lo que es el utricular y el sacular, ¿sí? Este es el camino que sigue. Este es el primer segmento. Este es el segundo segmento y este es el tercer segmento, ¿sí? En este están las dos raíces, la motora y la sensitiva libres. Aquí es donde se unen y se siguen a formar un solo cordón. Segmento laberíntico, segmento timpánico, segmento mastoideo, lo que les he indicado. Primer segmento. Esto es lo que tienen que aprender. En el primer segmento, el facial y el intermediario son distintos. Están situados entre
el caracol y el vestíbulo. Ese es el primer segmento. ¿Sí? Ya. Llegando a la extremidad, aquí están los hiatos. ¿Sí? Aquí están los hiatos. O sea, así vamos a hacer. Ya. Aquí está el conducto. El primer segmento viene aquí y aquí tenemos los hiatos. El hiato de Falopio y el hiato accesorio. Son dos orificios que están en la cara anterior superior. Después viene el canal. ¿Sí? Entonces, aquí está el ganglio geniculado. Cambia de dirección. Es la segunda porción. Y la tercera porción. ¿Sí? Entonces, en la primera porción, la parte motora y la parte sensitiva son distintos. Se unen aquí a través en el ganglio geniculado para empezar a dar en esta porción, en la primera porción, el facial no tiene colaterales. En esta no tiene colaterales. A partir de aquí sí tiene sus colaterales. Y el primer nervio que se desprende es el superficial mayor. Y después va a venir el superficial menor, que van a caminar por aquí, van a salir por los hiatos, para anastomosarse con el nervio glosofaringeo, ¿sí? Con las ramas petroso profundo mayor y petroso profundo menor. Aquí este nervio, el superficial mayor, anastomosándose con el mayor petroso profundo mayor, va a dar el nervio vidiano, ¿sí? Ahora, a esto se llama rodilla del facial, en este codo. Y se encuentra en la rodilla del facial, o sea, en el conducto, al cambiar de dirección a esta porción se va a llamar rodilla del facial. Y ahí va a estar encajonado ya el ganglio geniculado. ¿Sí? Y entonces aquí es donde se juntan ya la parte sensitiva y la parte motor. ¿Sí? Esa es la parte ya del primer trayecto intrapetroso del facial. ¿Sí? Aquí tiene el primer trayecto, ¿sí? De aquí a aquí. Es el ganglio geniculado. ¿Sí? Ya, una vez que ha llegado al ganglio geniculado, va a dar sus ramas colaterales y va a llegar a la segunda porción. La segunda porción. Aquí tenemos la segunda porción. Aquí están los hiatos. Aquí tenemos la segunda porción. ¿Sí? Este es el promontorio. Esta es la ventana oval. Y aquí tenemos la ventana redonda. Entonces decimos, la segunda porción del facial está por encima y por detrás de la ventana oval. Aquí está. Está situada en la pared interna
de la caja del tímpano, por arriba y detrás de la fosa oval. Este segmento termina, aquí está el aditus, que les voy a mostrar. Este aditus es un pasillo que comunica ya la caja del tímpano con el antro mastoideo. ¿Sí? Entonces, aquí ya cambia de dirección y resulta la tercera porción del facial. Y en esta tercera porción del facial va a estar en relación con un conducto, por detrás de un conducto, el conducto del músculo del estapedio. ¿Sí? Y por detrás con las células mastoideas. Aquí tienen. Ya, aquí está el aditus anatum. Bueno, aquí les voy a mostrar el esquemático. Aquí está. Esta es la tercera porción, la segunda porción del facial. ¿Sí? Este es el aditus anatum. Y aquí, por debajo de este cambio, este aditus anatum no tiene esta forma, sino tiene la forma así. ¿Ya? Entonces, está aquí situado por detrás de la ventana, por detrás y por encima de la ventana oval. Esta es la ventana redonda y este es el promontorio. ¿Sí? Aquí va a estar la primera porción, aquí, en esta. Y estos son los nervios. Este es el nervio del glosofaringio. ¿Sí? Entonces, el facial en su segunda porción va a estar por detrás y por encima de la ventana oval y ya va a cambiar de dirección debajo del aditus anatum para tomar la tercera porción que va a ser la vertical. Y esta va a estar en relación con este conducto, ¿sí? El conducto del músculo del estribo, ¿sí? Aquí, y las células mastoideas. El tercer segmento, aquí está, y este es el conducto, esta es la cuerda del tímpano. Aquí va a estar el conducto del músculo del estapedio, ¿sí? Aquí está, desciende por detrás del conducto del estapedio en el espesor de un muro óseo que separa la cavidad timpánica de la cavidad mastoidea. ¿Sí? Y aquí, y el agujero estilomastoideo, va a estar en relación con la arteria estilomastoidea. La arteria va a introducirse aquí, ¿sí? Y va a ser rama del auricular posterior. Aquí tienen, bueno, ya una vez que han entrado aquí, son los nervios. El facial en la parótida. Ya, aquí en la parótida se va a dividir en sus ramas. Aquí se va a dividir en sus ramas que va a ser, híjole, esta, que va a ser la temporofacial, esta, y la cervicofacial, que va a bajar. Con relación a quién? A esta vena, que es la vena yugular externa. Entonces, ¿dónde se va a dividir sus ramas terminales? En la cara externa, a nivel de la cara externa de la yugular externa. Aquí decimos, llega a la cara externa de la yugular externa, siguiendo un trayecto oblicuo hacia adelante y hacia abajo, dividiéndose en sus ramas terminales. En relación con esta vena,
que es la vena yugular externa, la yugular externa, ahí es donde va a dar sus ramas terminales, la temporofacial y la cervicofacial. ¿Sí? Cuando les preguntan y digan dónde se divide el facial, en ramas terminales a nivel de la cara externa de la yugular externa. ¿Sí? Entonces, a ese nivel es donde se divide ya en sus ramas terminales. Pero en su trayecto hemos dicho que va a dar ramas intrapetrosas y ramas extrapetrosas. Ahora vamos a mencionar, aquí está, la yugular es la yugular externa, está dividiéndose a nivel de la cara externa. ¿Sí? No van a esta es la yugular externa. ¿Sí? La vena. Entonces, aquí, esta es la temporofacial. Y aquí va a dar sus ramas la cervicofacial. ¿Sí? Ramas colaterales. El petroso mayor, petroso menor, el músculo del estribo, la cuerda del tímpano, todo eso. Ahora, aquí tenemos el petroso superficial mayor. El petroso superficial mayor, ¿sí? Este es el petroso superficial mayor. El que se desprende el primerito, esto. Se va a unir en el vértice del ganglio geniculado, se va a unir en su camino al petroso profundo mayor, que es rama del nervio timpánico, y un ramo simpático pericarotídeo. Van a formar el nervio vidiano. ¿Sí? Y este nervio vidiano estas son los aposteroides. ¿Sí? Aquí va a estar el conducto vidiano o conducto pterigoideo también se llama, ¿sí? Porque está entre las aposteroides. Este nervio vidiano se va a meter aquí, al conducto vidiano, y va a ir a terminar en un ganglio que se llama el ganglio esfenopalatino o pterigopalatino también se llama. Y mediante ese ganglio esfenopalatino, ¿sí? O pterigopalatino, ya se va a unir a un ramo orbitario. Se va a unir a un ramo orbitario del trigémino. Y gracias a ese ramo orbitario va a subir para anastomosarse con el nervio lagrimal. Y mediante el nervio lagrimal va a llegar a la glándula lagrimal. Y entonces, este nervio vidiano, que es anastomosis del superficial mayor con el profundo mayor, va a ser el responsable de la función de la glándula lacrimal. ¿Sí? Por medio de una rama, la rama orbitaria del trigémino, que está en relación con el ganglio esfenopalatino. ¿Sí? Entonces, esa va a ser la primera rama, la que va a dar inervación
a la glándula lagrimal. ¿Sí? Intrapetrosas, ya tenemos, fíjense, mire, ahí está, bueno, ese nace de este profundo mayor, colaterales intrapetrosas. El ganglio de Meckel, no se vaya a esto, no se vayan aquí, el ganglio de Meckel o ganglio teárico palatino también, aquí está. Este es el ganglio óptico. El ganglio senopalatino va a estar en el trayecto aquí tenemos el raposo aquí, raposo pterigoides. Y este, fíjense, bueno, les voy a mostrar un poco mejor que en otra esto. Aquí tenemos el ganglio de Garser, esto no es tan explícito. Ya, este es el nervio petroso superficial mayor. ¿Sí? El nervio vidiano. Aquí está el nervio vidiano. Está atravesando, fíjense, este conducto. El conducto pterigopalatino o conducto vidiano. Y se va a unir a este ganglio, que va a ser el ganglio esfenopalatino. Y este ganglio va a estar unido aquí, al trigémino. ¿Sí? Y una de sus ramas, la rama orbitaria, va a subir aquí. Ahorita les voy a mostrar. Ya. El petróleo superficial menor, el ganglio óptico. No. Una de sus ramas va a subir a la rama orbitaria, va a subir a la cavidad orbitaria. Se va a anatomosar ya con el nervio lagrimal. Entonces, el nervio vidiano atraviesa el tejido fibroso del agujero rasgado anterior o foramen lacerado. Recorre el conducto vidiano, o pterigoideo, y desemboca en un ganglio que se llama el ganglio pterigopalatino o esfenopalatino. Por intermedio de este ganglio da inervación nasofaringea y a la glándula lagrimal. ¿Sí? O sea, la mucosa está también inervado por el nervio vidiano. El petroso superficial menor sale por fuera del petroso superficial mayor, atraviesa el hiato accesorio, ¿sí? Y está excavado en la cara anterior superior del perineo. Recibe al profundo menor y a un plexo nervioso que rodea la meningia media y atraviesa el conducto denominado de Harnold y el agujero rasgado para ponerse en relación con el ganglio óptico. Donde tenemos aquí el ganglio óptico. No está por aquí el ganglio óptico. ¿Sí? Dando inervación a la parótida. El ganglio óptico está en relación con el nervio maxilar inferior. ¿Sí? Y del nervio maxilar inferior se desprende el nervio auriculotemporal. Y este es el que da la inervación a la parótida. La secreción de la parótida está a través del ganglio óptico, del petroso superficial menor. Mientras el superficial mayor está en relación con la glándula lagrimal y con la mucosa nasofaringea. Y este está en relación, el petroso superficial menor está en relación con el petroso profundo mayor, ya a través del nervio auriculotemporal van a dar inervación a la parótida, o sea, secreción salival. El ganglio óptico. Aquí tenemos, este pequeñito es el ganglio óptico, ¿sí? Adosado al pterigoideo interno, ¿sí? Envía filetes motores al ganglio, que está el ganglio óptico, ¿sí? Este es el ganglio óptico. El nervio petroso, este es el ganglio óptico, ¿sí? Al ganglio óptico.
Seguimos con el ganglio óptico, ¿sí? Está recibiendo al petroso, que está al petroso menor, ¿sí? Este ganglio. Y este ganglio, a través del nervio auriculotemporal, que está saliendo, que está va a ir a la parótida. Nervio del estapedio. En su trayecto, aquí vamos a tener, en la porción vertical, vamos a tener el nervio del músculo del estapedio del estribo, aquí. Este va a estar en relación con los huesecillos del oído, ¿sí? Se desprende del tercer segmento del acueducto, se distribuye en el músculo del martillo, ¿sí? Y va a estar en relación con los ruidos, ¿sí? Con los ruidos. Porque este músculo va a ser el músculo del martillo es el tensor. Y este es su antagonista, el músculo del estapedio, del estribo, ¿sí? Aquí tenemos el músculo del estapedio, ¿sí? Ya, es la cuerda del tímpano. Luego vamos a tener el músculo del estribo, del estapedio. Está yendo al músculo, al músculo del estribo, es el estribo, ¿sí? El nervio del músculo del estribo, en la cuerda del tímpano. La cuerda del tímpano se va a desprender de la porción vertical de la tercera porción del facial. Su trayecto va a ser retrógrado, va a entrar a la caja del tímpano. Y se va a llamar cuerda del tímpano porque está colgado, diríamos, la membrana del tímpano. La membrana del tímpano va a ofrecer unos repliegues que se van a llamar tímpanos malleolares por fuera. Por dentro se van a llamar, por fuera se van a llamar ligamentos tímpano malleolares porque está formado por tejido fibroso. Y por dentro se va a llamar repliegues mucosos, tímpanos malleolares. Y la cuerda del tímpano parece, por eso le llaman cuerda del tímpano, parece que estuviese colgado en estos repliegues, aquí, ¿sí? Va a estar en relación con el martillo, ¿sí? Este es el martillo. Y esta es la membrana del tímpano. O sea, lo que estoy indicando, por eso se llama cuerda del tímpano, parece que estuviese colgado en los repliegues mucosos, ¿sí? Nace del facial por encima del agujero estilomastoideo. Un trayecto recurrente se introduce en el conducto óseo, aquí, de la pared posterior de la cuerda, penetrando en la caja del tímpano, a través de un orificio situado en la pared posterior, entre la pirámide del estribo y el surco timpánico, dirigiéndose hacia por dentro a los repliegues tímpano-malleolares, no ligamentos. Estos repliegues son mucosos. Por eso se llama repliegues mucosos tímpano-malleolares, ¿sí? Tímpano-malleolares, ¿sí? Aquí tenemos. Fíjense, está en relación con la membrana del tímpano. Estos son los repliegues tímpano-malleolares. ¿Sí? Aquí tenemos. ¿Sí? Trayecto. La membrana del tímpano está, la membrana del tímpano, en la membrana del tímpano la cuerda contornea la cara interna del cuello del músculo del martillo.
pasa por el surco malleolar y sale de la caja del tímpano, ya se hace extracraneal por el conducto anterior excavado en la pared en el espesor de la cisura petrotimpánica. Sale de la base del cráneo cerca de la espina del esfenoides. Esta está en relación la cisura petrotimpánica con la cavidad glenoidea, la petroescamosa y la petrotimpánica. Entonces sale por la petrotimpánica, cerca de la espina del esfenoides. ¿Sí? Y esto en su trayecto ya extracraneal va a buscar al nervio lingual. El nervio, ¿dónde estoy? Mucha, ya no sé dónde estoy. El nervio lingual, ¿sí? Que es el trigemio. Entonces la cuerda del tímpano va a llegar y se va a colocar así. Y va a llevar las fibras ya sensoriales a la lengua, ¿sí? A través del nervio lingual, ¿sí? Anastomosándose con la cuerda del tímpano. Eso les voy a mostrar ahorita. Ya les borraré. La cuerda del tímpano se originan por encima de la cuerda de los 2/3 anteriores de la lengua. Termina en el ganglio sublingual, reacción de fibras gustativas, ¿sí? Anastomosis del facial con el nervio lingual. La cuerda del tímpano, donde se origina todo lo que le estoy indicando. Aquí tenemos, ojo con eso, por favor. Va a salir y se va a poner, fíjense cómo les estoy marcando. Esta es la cuerda del tímpano y este es el nervio lingual, ¿sí? Entonces, la cuerda del tímpano se inclina hacia abajo, hacia adelante, por fuera de la aponeurosis interpterigoidea, por dentro del deltario inferior, y se anastomosa con el nervio lingual. A través de este nervio va a los ganglios nerviosos sublingual y submaxilar, y sus ramas eferentes llegan a la glándula submaxilar, ¿sí? Entonces, esta es la cuerda del tímpano. No se van a olvidar, fíjense que lo estoy marcando, ¿sí? Da la inervación, aquí está, en la parte lateral de la lengua, ¿sí? Aquí está el nervio lingual. ¿Dónde estoy? Aquí está la cuerda del tímpano, el nervio lingual, ¿sí? Va a esta porción, en la porción sensorial, ¿sí? O sea, este es el nervio. Aquí tenemos al nervio lingual, ¿sí? No se van a confundir. La cuerda del tímpano, fíjense, nuevamente la cuerda del tímpano, el ramo sensitivo del conducto auditivo externo. El ramo sensitivo del conducto auditivo externo ya se va a desprender de este ramo, del facial, ¿sí? Y se va a introducir aquí,
a la parte posterior. Se dice, filete nervioso se desprende al nivel o debajo del agujero estilosmastoideo. Sí, aquí va a estar. Contornea el borde anterior de la postmastoides, aquí, por debajo del conducto auditivo externo y penetra en la pared posterior de este conducto, lo cual da inervación a la parte posterior de la membrana del tímpano. O sea, lo que quiero indicarles es de que la membrana del tímpano, la parte posterior, por el ramo sensitivo del facial. Y la parte anterior está por el nervio trigémino, ¿sí? Por el nervio auriculotemporal, ¿sí? Aquí está, de aquí, este es el nervio facial. Es sus primeras, es su ramo sensitivo todavía intrapetroso, ¿sí? El ramo anastomótico de la fosa yugular. El último ramo va a ser el ramo anastomótico de la fosa yugular, ¿sí? Este ramo anastomótico de la fosa yugular se va a entrar aquí se va a desprender el agujero estilomastoideo y se introduce en un canalículo óseo intrapetroso en la fosa yugular. La fosa yugular ya es donde se va a originar la yugular interna, la fosa yugular, ¿sí? Y desemboca en un orificio que se llama el osteointroitus, que se une al ganglio yugular del neumogástrico, ¿sí? Entonces formaría el ramo auricular del décimo par craneal, o sea, formaría parte del décimo par. Ramas colaterales intrapetrosas, el ramo de la fosa yugular. Esta es la fosa yugular. Aquí está la fosa yugular, ¿sí? Y aquí es donde se introduce, donde está el osteointroitus. Ramas colaterales extrapetrosas. Una vez que ha emergido de aquí del agujero estilomastoideo, ya el facial va a dar sus ramas extrapetrosas, que son ramas colaterales, ramos anastomóticos con el glosofaringio, ya este va a ser el asa de Haller, ya el ramo auricular posterior y ramos para los músculos estiloideo y vientre posterior del digástrico. O sea, aquí está el estiloideo y aquí está el vientre posterior del digástrico, ¿sí? Les voy a más o menos indicar cómo son los ramos colaterales, ¿sí? El primer ramo, entonces, va a ser ramas colaterales, el glosofaringio, auricular posterior, el sensitivo del CAI, el digástrico. Este es el asa de Haller. Ojo con eso, por favor. Este es el asa de Haller. Se está anastomosando el nervio facial con el glosofaringio. Y esta anastomosis le ha puesto el nombre de ramo anastomótico del glosofaringio con el facial, por debajo del agujero estilomastoideo, en la cara anterior de la yugular interna. Esta es la cara anterior de la yugular interna. Y termina en el ganglio de Anders. Por eso se denomina asa de Haller. El que lo ha descubierto ha sido este señor asa de lo ha descubierto con el nombre de. Entonces, este es le estoy pintando, ese es el asa de Haller. Cuidado con el examen les pinte. ¿Sí? Rama auricular posterior, esta. Aquí se está desprendiéndose la rama auricular posterior. ¿Está?
¿sí? Se desprende por debajo del agujero estilomastoideo, contornea el digástrico, aquí va a estar el digástrico, el borde anterior de la posmastoides, es la posmastoides, y se anastomosa en la cara externa de la mastoides con el ramo auricular. Aquí hay un ramo auricular, ya, del plexo cervical superficial, ¿sí? Para dar inervación a la parte del conducto auditivo interno, externo, mejor dicho, ¿sí? Y a la cara interna del pabellón, ¿sí? Y da otra rama, le va a dar otra rama para el músculo occipital, ¿sí? Un ramo horizontal destinado al músculo occipital. Entonces, ese es el ramo auricular posterior. Son las extrapetrosas. Ahora, ramos para el músculo estiloideo y digástrico. Aquí tenemos los ramos para el estilomastoideo. Fíjense, este es el estilomastoideo y este es el vientre posterior del digástrico, ¿sí? Y aquí está yendo el ramo que va a ser para el ramo digástrico, ¿sí? Y el otro ramito que se va a desprender va a ser para el estilomastoideo, que este es el nervio, el músculo estilomastoideo. Y este es el vientre anterior, el vientre posterior del digástrico. Un tronco separado o algunas veces individual, anastomosando con el glossofaringeo y a veces sustituye al asa de Hall, ¿sí? Estos son los músculos, estos son los nervios para estos dos músculos, ¿sí? Rama del estiloideo y del digástrico. Aquí tiene, ya, aquí se está desprendiendo. El ramo lingual. Este ramo lingual ya es, aquí está la cuerda del ramo lingual, es el nervio lingual, es inconstante. Esto es inconstante. Ya que está el ramo lingual. El ramo del nervio lingual. Aquí está. Es inconstante. ¿Sí? Este ramo no es constante. Suple al ramo anastomótico del asa de Haller. ¿Ya? En la proximidad de los ramos de adelante, a lo largo del estilo gloso, y termina en la base de la lengua. ¿Sí? Eso sí, inerva cuando existe a los músculos ojo, palato gloso y estilo gloso. ¿Sí? Estos músculos son músculos de la lengua, ¿sí? El palato gloso que viene del paladar y el estilo gloso que viene de la pos estiloides. El ramo lingual es inconstante, ¿sí? Las ramas terminales. Las ramas terminales, ya les he dicho, termina al nivel de la cara externa del yugular externo. Da la cervicofacial, la temporofacial y la cervicofacial, ¿sí? Las ramos terminales, la temporofacial y la cervicofacial. Así, esta es la distribución: temporales, cigomáticos, bucales, mandibulares. Estas son sus ramas y el ramo cervical, ¿sí? El ramo temporal va a dar a los músculos auricular superior, auricular anterior, frontal, al músculo frontal y al orbicular de los párpados. Aquí. Esta parte. Aquí termina. El cigomático, la porción
orbicular inferior, ¿sí? Y a los músculos cigomáticos. El bucal, para el músculo, aquí el buccinador, está aquí el buccinador y músculos del labio superior. El mandibular, para el triangular, para el cuadrado, ¿sí? Y el músculo risorio. Y este músculo cervical, para el músculo platisma mioides o cutáneo del cuello. Está con lo que les estoy mostrando, tranquilamente ustedes pueden guiarse, ¿sí? Temporal, músculo auricular superior, anterior, frontal y orbicular. Cigomática, porción, ahí está. Otra vez estoy incidiendo. ¿Ya? Plexo parotidio. En el trayecto del facial, ya va a formar un plexo que se va a llamar plexo parotidio. Ese plexo parotidio ya está en la parótida, por eso se llama plexo parotidio. Y cuando esta anastomosis cruza la cara externa del conducto parotidio, el conducto parotidio, que va a salir de aquí, ya se llama anastomosis paraestoniana. Cuando está en la parótida, se llama plexo parotidio. Cuando está en relación con el conducto parotidio, se llama anastomosis paraestoniana. ¿Sí? Aquí vamos a tener el plexo, ¿sí? Perdón un ratito. ¿Sí? Entonces, este es el plexo parotidio, ¿sí? Aquí. Y cuando está en relación con el conducto de Steno, ya, con el conducto de Steno, se va a llamar plexo paraestoniano. Los temporofaciales. El temporofacial es ramo frontal, aquí, para el músculo frontal. Ramos temporales para músculos. Ramos nasales, aquí. Ramos labiales superiores, aquí, para la parte superior del buccinador. Y ramos palpebrales. Estos son sus ramos, los frontales y palpebrales. Ramos infraorbitarios y ramos bucales superiores. Estos son los temporofaciales, ¿sí? O sea, aquí el ramo temporal, ¿sí? El ramo frontal, los ramos palpebrales, el ramo para nasales y parte para el buccinador, ¿sí? Esos son los temporofaciales, ¿sí? Entonces, cuidado les pinte y ustedes no sepan cómo poder reconocer. Ramos terminales, el cérvico-facial. El cérvico-facial ya va a dar labiales inferiores, paralabial y paradisorio y para el buccinador. El mentoniano, para la borba, el triangular y el cuadrado. El cutáneo del cuello, y el buccinador. O sea, los ramos el cervical, bucales inferiores. Para el triangular, para el cuadrado, la barba para el buccinador aquí. Y este ramo que es para el cutáneo del cuello. ¿Sí? Entonces, los ramos temporales, estamos aquí. Estos son los ramos temporales. ¿Sí? Los ramos temporales, fíjense, está con flecha. ¿Sí? Estos son los ramos orbitarios.
los ramos nasales, ¿sí? Y los bucales superiores. Los temporales, para el auricular, aquí, para el auricular anterior, los músculos de la cara externa del pabellón, ¿sí? Después tenemos los ramos frontales y palpebrales. Estos son los ramos temporales. Y este es el ramo frontal, está con su flecha. Frontal, superciliar, ¿sí? Piramidal y orbicular de los párpados. Este está con sus flechas. Y aquí tenemos los ramos frontales. Infraorbitarios. Para el cigomático mayor, menor, el elevador superficial, el profundo, el canino, el transverso de la nariz y el dilatador de la nariz, el mirtiforme. Los infraorbitarios, ¿sí? O también llamados cigomáticos. Ramos bucales superiores, balbucinador, bucal superior, balbucinador, aquí se está desprendiendo, balbucinador y el orbicular de los labios, ¿sí? La mitad superior del orbicular de los labios. Ramas cervicofaciales, las ramas cervicofaciales, ¿sí? Esto. Palbucal, tenemos palbucal, la rama auricular. La rama auricular se divide en ramos para la vecindad del ángulo de la mandíbula, aquí. Es ramos destinados a músculos cutáneos por debajo del orificio bucal. Son los bucales inferiores, el bucal inferior, ¿sí? Los ramos mentonianos, y el ramo cervical que está viniendo al cutáneo del cuello, ¿sí? Aquí tenemos los mentonianos. Este es el ramo bucal inferior. Y este es el ramo, voy a pintar, bucal inferior, ¿sí? Tenemos los ramos mentonianos y el ramo cervical, ¿sí? Bucales inferiores, ramos mentonianos, y el ramo cervical para el músculo cutáneo del cuello, ¿sí? Entonces, esas son sus ramas. Ya aquí también están marcando bucales inferiores, mentoniano y la rama cervical, ¿sí? Ramos terminales, ramos bucales inferiores, aquí tenemos, como lo están marcando, los ramos mentonianos, ahí tienen, el ramo cervical, ¿sí? Y ya anastomosa con las ramas transversas del plexo cervical superficial. Estas son sus anastomosis del nervio facial, ¿sí? Con el glosofaringio, con el neumogástrico, con el trigémino, con el simpático, con el nervio occipital de Arnold, el plexo cervical superficial, ¿sí? Y con el plexo cervical. Estos son sus anastomosis. Las funciones del nervio, la función motora, los músculos de la mímica, ¿sí? Función sensorial, el del gusto, recoge la sensibilidad de esto. Esta función visceral está con las glándulas lagrimales, también esto metido en la función sensorial, ¿sí? La sensitiva, esta es la sensitiva, el sentido del gusto, la sensorial, se coge sensibilidad, esta es sensitiva, de la piel del esto. Esto está confundido, ¿sí? Esta es la sensitiva, y esta es la sensorial, y esta es la visceral,
las glándulas lagrimales, las salivales, ¿sí? Entonces, esas son funciones del nervio facial. Funciones de la mímica, está ya la mímica. La transmisión del sonido, el músculo del estapedio. Conduce sensibilidad del conducto auditivo externo y del tímpano. La sensorial gustativa del borde de la lengua y la vegetativa secreción nasal, lagrimal nasal de la mucosa nasofaringea y la salival. Estas son sus funciones. Fíjense cómo está distribuido. ¿Sí? Ahí tienen la sensorial, función motora, función sensorial. Esta es la sensitiva, que no es igual que la sensorial. Componente del parasimpático, el ganglio ptérico palatino y el ganglio óptico. ¿Sí? Componente gustativo, la cuerda del tímpano. ¿Sí? Parálisis, ahí tienen la etiología clínica de la parálisis facial, periférica, la idiopática o Frigori, o también llamada de Bell. Esta es la que generalmente se presenta casi en todas las personas. La traumática es poco frecuente. Tumoral, infecciosa, inmunológica y isquémica. Estos son ya tratados por el médico. ¿Sí? Solamente nosotros tenemos que tener una idea de cómo se presenta esto. ¿Sí? Ahí tenemos la parálisis facial, fíjense. ¿Sí? Cómo esto se va desfigurando. Esto es normal y esto es lo que se va desfigurando. ¿Sí? Fíjense cómo es la caída del labio. ¿Sí? Lo normal. Imposibilidad de subir las cejas, cerrar los párpados, mover los músculos, sonreír, mover los labios. Tiene esa inamovilidad. ¿Sí? Fíjense. No solamente da a las personas adultas, también puede dar a los niños. Ahí tenemos, ¿sí? Y con eso, jóvenes, hemos terminado la clase. ¿Sí? Espero que les haya servido de algo. ¿Sí? Y nos despedimos bueno, mañana van a presentar trabajos y este examen lo vamos a dar el día lunes, ¿sí? El día lunes y el día martes. De todas maneras, muy buenos días, jóvenes, ¿sí? Que vayan estudiando siempre para poder salir adelante. Buenos días, jóvenes, señoritas. Buen día, doctor. Que les vaya bien, que les vaya bien.